¿verdad? Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, que básicamente era la historia del buen samaritano. Entonces, que bueno, no tengo que hacer un resumen muy grande. La vez pasada tuve que hacer un resumen como de 50 versículos en 5 minutos, en 5 segundos, y se desaprovecha mucho. Pero bueno, hoy vamos a hacer lo siguiente. Estamos en Lucas, estamos en el capítulo 10. Toda la historia del buen samaritano, la famosa historia del buen samaritano que usted y yo conocemos, se desarrolla del versículo 25 al versículo 37 del capítulo 10 de Lucas. Hoy solamente vamos a estar del versículo 39 al versículo 37. 29, perdón, del versículo 29 al versículo 37. La semana pasada estuvimos viendo del versículo 25 al versículo 28 y básicamente estuvimos ahí porque yo les dije que quería hacer una pequeña introducción antes de meternos a la historia. La historia del buen samaritano, usted y yo la conocemos muy bien, casi que la podríamos recitar de memoria, pero tiene una interpretación más allá de una persona buena, de una persona de un buen corazón que se acerca a ayudarle a otra persona que está necesitada. Si no leemos lo que está antes, no vamos a entender la complejidad de la historia, porque de verdad es bastante compleja. Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada, y vamos a hacer un resumen de esos 4 versículos que vimos la semana pasada. Entonces, si quieren me acompañan a leerlos, del versículo 25 al versículo 28, los explico rápidamente y esa puede ser la introducción de lo que vamos a estar haciendo la noche de hoy. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todo el tema de la historia del buen samaritano lo detona una pregunta, y es una pregunta de un intérprete de la ley. En el versículo 25 estamos ante una persona, ante un intérprete de la ley muy incrédulo, ¿ok? Ya con solo leer el versículo 25 ustedes ven ahí que Lucas escribe que este intérprete de la ley le hizo la pregunta a Cristo para probarle. Era una trampa, querían meterlo en una trampa, quería que Cristo se equivocara con algo que dijera. Y entonces estamos al frente de una persona un poco incrédula, una persona que no cree en Cristo. En el versículo 26, Cristo le responde la pregunta que hace este intérprete de la ley, le responde su pregunta con otra pregunta más. Es como responder una pregunta con una pregunta. Y Cristo le responde con 2 preguntas. La primera que le hace en el versículo 26 al intérprete de la ley es: ¿qué está escrito en la ley? Es muy fácil. La respuesta básicamente era, si uno se sabía la escritura, o si en aquel momento el intérprete de la ley se sabía la escritura, que era muy probable porque ese era su trabajo, era un intérprete de la ley, tenía que saberse la escritura, lo que tenía que hacer básicamente era contestar qué decía en el Antiguo Testamento y listo. Pero Cristo, además de esa pregunta, hace otra y le dice: ¿cómo lees? Son 2 preguntas diferentes. La primera pregunta tiene que ver con lo que está escrito. La segunda pregunta, ¿cómo lees?, tiene que ver con cómo interpreta usted lo que leyó. Bueno, en el versículo 27, el intérprete de la ley contesta. Dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, perfecta. Es una respuesta buenísima, ¿ok? No vamos a encontrar textualmente así es como contestó este intérprete de la ley en la Biblia, pero es una cita de Deuteronomio 6:5 y de Levítico 19:8. Y básicamente es un resumen de los 10 mandamientos. 5 primeros tienen que ver con amar al Señor tu Dios, como dice él ahí primero. Y los 5 últimos mandamientos, estoy hablando de los 10 mandamientos, remitiéndome a Éxodo 20, tienen que ver con el prójimo. Entonces, lo que hace este intérprete de la ley es resumir la ley.
Es una buena respuesta. Cuando Cristo le dice, ¿qué está escrito?, Él responde bien. Es una buena respuesta, ¿ok? Y en el versículo 28, después de escuchar la respuesta de este intérprete de la ley, Jesús le contesta y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando Cristo le contesta esto a la persona, al intérprete de la ley, probablemente lo que quería es que el intérprete de la ley pensara si de verdad él había amado a Dios, al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y a su prójimo como a él mismo. Eso es lo que Cristo quería que esta persona pensara. Y siendo realistas, yo les estaba diciendo a ustedes la semana pasada que si uno se pregunta esto a uno mismo, ok, ya me escapo del intérprete de la ley que está allá y me traigo el escenario a uno mismo. Uno no ama al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y menos al prójimo como a uno mismo. Tenemos que ser sinceros, no lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Que Cristo le dice al intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Recuerden la pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. Y cuando Cristo le dice, haz esto y vivirás, es como si nos estuviera diciendo a nosotros, hagan esto y vivirán eternamente. Tenemos un problema, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. No se puede amar a alguien al 100% perfectamente. Ni siquiera podemos hacerlo con Dios. Eso incurriría en pensar en Dios el 100% del tiempo. Todo su día, cada segundo de su día, pensar en Dios completamente. Y si no lo hacemos, ya fallamos a amar a Dios con todas las fuerzas. Con toda la mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Estaríamos condenados. ¿Qué es lo que Cristo quería? Cristo lo que quería es que este intérprete de la ley le dijera, Señor, yo no puedo amarlo así. Perdón, me arrepiento. ¿Qué hago? Así no me puedo salvar yo. Inmediatamente Cristo le hubiera respondido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que quería Cristo de esta persona. Pero adivinen qué. No, jamás se va a arrepentir. Jamás esta persona va a decir, no, Señor, yo no lo puedo amar así. No, vemos todo lo contrario. Él da por sentado que él ama así a Dios y da por sentado que ama así al prójimo. Entonces, esta historia no es una historia de una persona buena gente que ayuda a otra. Esta historia es un intento de Jesús por evangelizar a una persona. Ya lo hizo directamente lanzándole dos preguntas para que él las masticara y dijera, no, es que yo no amo perfectamente a la gente, ni amo a Dios perfectamente. Pero tras de eso, la misericordia de Cristo en este pasaje es increíble, porque además de eso, después de la respuesta egocéntrica y orgullosa de este intérprete de la ley, Cristo le da una historia para ver si acaso entiende. Y le describe una historia, y le cuenta una historia para que esta persona diga, uy, mira, sí es cierto, yo no amo como el buen samaritano. Ahorita vamos a ver qué significa esta historia del buen samaritano y lo increíblemente grande y majestuoso que hizo este buen samaritano. Algo que usted y yo probablemente nunca hemos hecho en nuestra vida. Entonces, esta historia del buen samaritano es una muestra de la misericordia tan grande que tiene Dios con este intérprete de la ley. No sabemos qué pasa después del versículo 37. No sabemos si esta persona se convierte, abre los ojos, pide perdón, se arrepiente de sus pecados y Cristo lo salva. No sabemos. Pero es una excelente historia que tiene que ver básicamente con que no se gana la salvación siendo buena persona. Porque es imposible ser buena persona. No se puede amar al 100%. No se puede. Ni el amor tan grande que tiene un padre hacia su hijo es un amor 100% verdadero. Siempre hay enojo, siempre hay orgullo, siempre hay sentimiento de posesión, de que son míos, de que hacen lo que yo diga. Los hijos tampoco aman 100% a sus padres, se rebelan, no hacen caso. A los amigos, a uno también, no los ama al 100%, les huye a veces. A los hermanos ni que se diga. Entonces es imposible amar al 100%. La persona que quiera vivir bajo la ley va a morir. Porque es imposible cumplirla al pie de la letra. ¿Qué es lo que quiere dejar Cristo claro en esta historia? Bueno, básicamente es muy sencillo. La salvación es por gracia. Eso es todo. Amén. Eso es lo que esta persona, este intérprete de la ley tenía que entender.
Y ya en el versículo 28 él tuvo que haber dicho: yo no puedo amar así a alguien, por lo tanto no voy a heredar la vida eterna. Eso es lo que tenía que decir. Pero gracias a Dios no dijo nada, porque tenemos la historia preciosísima del buen samaritano. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, es este intento de evangelizar a alguien por parte de Jesús con una historia impecablemente preciosa, como todas las historias que en Lucas vamos a ver, muy profundas. Pueden ser de 2, 3 versículos, pueden ser de 20 versículos, pero están llenas de doctrina, generalmente relacionada con la salvación y con el evangelismo. Entonces, leamos lo que sigue en la historia. Versículo 30, versículo 37, capítulo 10 de Lucas, dice así: versículo 29. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Exactamente la misma respuesta que le dio Jesús al intérprete de la ley en el versículo 28. Haz esto y vivirás. Ve tú y haz lo mismo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, muchísimas gracias por la escritura que tenemos frente a los ojos, que tenemos en nuestro idioma, Señor, que tenemos en diferentes idiomas a través del mundo, incluso hasta en braille, Señor, en audio para las personas que no pueden leer, que no pueden ver, Señor. Gracias porque has conservado tu palabra aquí en estas hojas y nos dan una enseñanza increíblemente grande. En este momento se trata de la salvación, Señor, de que no somos salvos por ser buenas personas, empezando porque es imposible amar a una persona al 100%, y ese es tu estándar, Señor, todo al 100%, Padre. Gracias por mostrarnos que la salvación es por gracia, Señor, porque es un regalo de ti para nosotros. Solamente nos pides que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor, que miremos hacia la cruz, a tu Hijo crucificado ahí, Señor, que nos arrepintamos de los pecados y que seamos salvos de esa forma, Señor. Gracias, Padre, te pido por esta noche, por el mensaje que vamos a ver hoy, para que por favor lo comprendamos bien, lo internalicemos, Señor, y si tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, que también meditemos en eso durante el resto del mensaje, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ok, versículo 29, vamos uno por uno. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Cuando leemos él, estamos claros en que se refiere al intérprete de la ley. La vez pasada expliqué esto bastante, muy por encima, de hecho, y habíamos visto que un intérprete de la ley básicamente es una persona que conoce un montón de la ley, y vimos también que esta persona le hace la pregunta a Jesús en el versículo 25, básicamente para probarlo, para ver qué contestaba Jesús, para ver si se la jugaba con la escritura, ¿okay? Estamos ante una persona soberbia, estamos ante una persona orgullosa, estamos ante una persona arrogante, estamos ante una persona seca, estamos ante una persona que ejemplifica perfectamente
la tierra junto al camino que vimos en la parábola del sembrador. Es una persona que no quiere nada con Jesús. Listo, punto. Él está ahí nada más para ver cuando Jesús mete la pata. Ya Jesús había sido muy claro en cuanto a cómo se podía obtener la vida eterna. Nosotros lo estuvimos viendo. Si quieren nos devolvemos a Lucas capítulo 9, unas 2 páginas a su izquierda. Ya Jesús había sido claro en cuanto a este punto de cómo salvarse, pero parece que la gente no lo quería entender. Y no lo quería entender porque es un poco difícil, no es tragable, no es gustoso. Y dice el versículo 23, Lucas 9, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál era la clave? Negarse a uno mismo. Esa era la clave, y qué difícil. Esto es difícil de hacerlo, negarse a uno mismo. Ahora tenemos que entender que esto es un evento público. Y lo sabemos porque en el versículo 25, este intérprete de la ley dice que se levantó. Entonces, no solamente está el intérprete de la ley, sino que hay un montón de gente, ¿ok? Viendo lo que está pasando en ese momento. Y qué vergüenza admitir que no amo a Dios cuando hay un montón de gente viendo. Y cuando yo soy intérprete de la ley y todo el mundo me admira a mí por lo que yo soy y por lo que yo sé. Jamás voy a admitir que no amo a mi prójimo ni a Dios como a mí mismo. Jamás, o sea, no voy a por eso. Pudo más el orgullo de este intérprete de la ley que la verdad de su pecado. No era la respuesta, era obvia. Nadie puede amar al prójimo 100% ni a Dios 100%. Pero este intérprete de la ley no quiere aceptar, ¿okay? Y es lo mismo cuando uno está evangelizando a una persona y tal vez está hablando de un pecado que tiene que ver con él y la persona empieza a justificarse y empieza a decir: no, es que yo lo hago, yo salgo 5 minutos antes de mi trabajo porque todo el mundo lo hace. Pero es que eso es robar, le está robando a su patrono. Sí, pero es que todo el mundo lo hace. Además, yo hoy marqué 10 minutos antes de mi hora de entrada. Entonces, si salgo 10 minutos después, ya lo compensé. No, es que hay un asunto de puntualidad, hay un asunto de responsabilidad. Usted no puede llegar a la hora que quiera. Y así le puedo dar un montón de ejemplos. Lo que yo me puse a pensar es: ¿por qué la gente no se quiebra, no rompe en llanto y no dice: sí, es cierto, me equivoqué, es cierto, es pecado? Porque este intérprete de la ley no dijo: Señor, tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre que hace que esto no sea sencillo? ¿Okay? Yo nunca he tenido un encuentro con una persona cuando la estoy evangelizando que se quiebre ahí mismo. No, nunca lo he tenido. Y por lo mismo no sabría qué hacer, si darle un abrazo o consolarlo o regañarlo. No sé, porque nunca me ha pasado y no sé si le ha pasado algo a usted. Pero lo que comúnmente uno se encuentra es que la persona se empieza a autojustificar. ¿Por qué pasa esto? Leyendo Romanos me encontré una buena descripción de por qué pasa esto. Entonces, si quieren, vamos a Romanos capítulo 10 mientras pasa el training. Romanos 10:1. 10. Son 3 versículos, de Romanos 10:1 al versículo 3. Voy a leer uno por uno y se los voy a ir explicando por qué considero yo que esto describe muy bien por qué la actitud arrogante de nosotros los humanos. Hablemos en general y seamos sinceros. Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo escribiéndole a los romanos: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo siempre oró por Israel, por la salvación de Israel, porque él sabía que era un pueblo terco, era un pueblo duro de cerviz, ¿ok? Y eso quiere decir que no se inclinaban, no bajaban su cabeza ante ninguna autoridad refiriéndose a Dios.
así como a él le costó convertirse, y usted lo sabe porque en Hechos leemos que Pablo más bien perseguía a la iglesia, la asolaba, sacaba cristianos de las casas arrastrados y todo el asunto, le tenían miedo a Pablo. Así como él era, él sabía que sus compatriotas eran iguales. Y su orgullo viene de miles de años de historia. Miles de años de historia, ¿verdad? Su orgullo viene de una nación que Dios escogió, no porque fuera muy grande, sino porque era pequeñita, pero al final fue la que Dios escogió. Entonces ellos tenían miles de años de historia, de religión, de cultura, de tradiciones. Y a veces es muy fuerte romper el esquema de una persona cuando tiene arraigado durante mucho tiempo su religión, sus tradiciones, sus costumbres. Tal vez usted es un ejemplo perfecto de ese tipo de persona. Usted, cuando le llegaron a evangelizar, usted pensó, pero usted, lo que me está diciendo usted va en contra de lo que yo he aprendido durante 27 años de mi vida. Yo no lo voy a cambiar así porque así. ¿Usted qué se creyó? Ahora me viene a decir de que yo veía las cosas no son buenas como yo las veía, sino como usted me las está diciendo. Bueno, primero no es como uno las diga, es como la Biblia lo dice. Esa es la autoridad final, la escribió Dios, punto. No hay nada que hacer. Pero también es que cuesta mucho aceptar cuando uno está equivocado. Eso cuesta un montón, más cuando hay gente al la par. Yo lo veo mucho en mi oficina, por ejemplo. Cuando alguien comete un error, va al correo. Y son unos correos pero grandísimos, ¿verdad? Por medio de la presente quisiera saludarle y comunicarle que debido a un error involuntario por parte del equipo de trabajo, le comento que resulta que ¿verdad? Y son correos larguísimos, ¿verdad? Le cuesta aceptar a la gente, ¿verdad? Yo nada más pongo, estimado, me equivoqué. Favor arreglarlo y corregirlo de esta forma. Listo. Pero a la gente le cuesta admitir que cometió un error. Y eso para todas las áreas en la vida de uno. Cuesta. No es fácil. ¿Qué es eso? Orgullo. Orgullo. Por eso es que Pablo oraba siempre por Israel, porque estaba en un error. Tenía miles de años de historia, pero estaba en un error. ¿Por qué estaba en un error? Bueno, vean el versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Qué bueno tener celo de Dios. Eso es amar a Dios tanto que uno llega a odiar una cosa o algo que atente contra Dios, uno llega a rechazarlo. Pero vean lo que dice Pablo. Pero no conforme a ciencia. Ustedes tienen un celo de Dios equivocado. Ustedes no están amando a Dios de la forma correcta. ¿Y por qué se los dice? Bueno, porque eran muy tradicionalistas, estaban llenos de tradiciones, y lo hemos visto con los fariseos desde que empezamos Lucas, ¿verdad? Un montón de leyes de cómo caminar, de qué cargar, de qué día se podía hacer las cosas, de qué día no se podían hacer las cosas, de que yo no podía cargar en mi mano algo más pesado que una pasa, y el montón de reglas que hemos visto anteriormente. Eso no es celo de Dios, eso es una tradición. No pensaron conforme a ciencia. No pensaron conforme a ciencia, se fueron por tradiciones, se fueron por miles de años de cultura, de religión. Y eso los llevó a crear un sistema de justicia falso. Un sistema de justicia falso. Igual, entiéndase a religión. La religión es un sistema de justicia falso. Porque lo que le viene a plantear a usted es una forma de salvarse, pero no es la forma de salvarse que dice la Biblia. Vean lo que dice el versículo 3 de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vean qué interesante. Sus miles de años de historia, sus miles de años de religión habían causado que hicieran un tipo de justicia nueva. Dejaron de ver la justicia de Dios y pusieron por sobre la justicia de Dios la justicia de ellos. Eso se llama religión. Y por eso la persona más difícil para evangelizar es una persona religiosa, porque tiene un montón de murallas alrededor suyo, porque tiene un montón de tradiciones. Y lo que Cristo quiere es que la persona suelte sus tradiciones y diga, me equivoqué. Ustedes saben qué difícil es decir a una persona de 70 años, por ejemplo, que le diga a usted, me equivoqué durante 70 años de mi vida.
para aceptar eso, vean, casi que solo el Espíritu Santo logra eso. Porque el nivel de soberbia es muy grande, ya estoy muy acostumbrado a hacer las cosas. Y usted lo escucha a mucha gente que dice, bueno, yo creo y pienso que la forma de salvarse es esta. Dios me va a perdonar porque no le hago mal a nadie, porque soy buena persona. Eso es lo que ha vendido el sistema religioso. Y eso es lo que estamos viendo en la historia del samaritano, que no funciona así. Ajá. Por eso es que me gustó este pasaje en Romanos, porque habla básicamente de lo que este intérprete de la ley estaba pensando. Yo tengo miles de años de historia de mi religión, ahora usted viene a decirme que cambie las cosas, y no, Señor, así uno no se salva, uno se salva amando al prójimo y a Dios al 100%. Y Cristo le dice, está bien, haga eso y va a vivir. Para que la persona empezara a maquinar en su cabeza y dijera, no, yo no puedo amar al 100%. Bueno, no importa, intérprete la ley. Como yo soy tan misericordioso, seguro pensó Jesús, le dice, bueno, voy a explicarle una historia para que usted entienda, ¿okay? Pero antes de eso, el intérprete de la ley hace una pregunta. Vean el versículo 29, ahí mismo en Lucas 10, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿de qué se está queriendo justificar? De que no puede amar al prójimo al 100%. Y entonces sale por la tangente. Nada que ver con el tema, pero lo primero que se me ocurra, pum, ahí lo suelto. Como estamos hablando del amor, démosle con el prójimo. Y le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta es otra trampa. Otra más. Lo que demuestra el corazón orgulloso de esta persona. El intérprete de la ley lo que quería es que Cristo le contestara que el prójimo, solamente era el israelita. Eso es lo que él quería. Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, este es Jesús hablando, oísteis que fue dicho, esto es una referencia a Moisés, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Moisés lo dijo, pero Cristo está diciendo, oísteis que fue dicho. Lo que sigue en el versículo es, ahora yo os digo. Para el israelita, el prójimo no incluía a los gentiles, no incluía a los publicanos y tampoco incluía a los samaritanos. Es más, cualquier persona que pensara algo opuesto a lo que pensaba el israelita era un enemigo. Lo que el intérprete de la ley quería que Cristo le contestara era, su prójimo es el israelita. Muy fácil. Pero obviamente Cristo no se va en la trampa. Ya sabemos que Cristo veía lo que la persona estaba pensando, lo hemos visto un montón de veces. Pero entonces Cristo, con una ternura increíble y una compasión increíble, dice, bueno, vamos a contestarle la pregunta del prójimo. Voy a darle una historia. Está en el versículo 30 al versículo 35. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vean, esta historia destruye el orgullo de cualquiera. Es una historia preciosa, es una historia bella. Si usted la quiere ver por arriba, superficialmente, es una historia bella. Pero si usted la ve por abajo, como la vamos a ver ahorita, es increíble la historia. La historia es una historia, ni siquiera es una parábola. Es la historia de un hombre que va caminando básicamente por un camino muy peligroso. En el versículo 30 ustedes ven que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este camino de Jerusalén a Jericó es muy famoso. Todavía de hecho usted puede ir a Israel y puede pasar por ese camino. Debe ser lindísimo. Pero este camino es tan famoso y es un camino
de miles de años. Josué lo menciona en su libro. Si quieren vamos a Josué. Josué capítulo 18. Josué capítulo 18. Estamos hablando más o menos del 1451 a.C. Josué 18, versículo 17 dice: luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén. La subida de Adumín es el mismo camino de de Jerusalén a Jericó. Es exactamente lo mismo. Adumín está en hebreo, y quiere decir, vean qué interesante lo que quiere decir. Adumín quiere decir camino sangriento. Interesante. Eso es lo que quiere decir Adumín, camino sangriento. Este es el camino por el que está pasando el hombre. No hay un buen augurio, ¿verdad? Si uno dice, este hombre iba caminando por el camino sangriento, no hay un buen augurio. Es un camino famoso y es un camino muy peligroso. Les voy a leer lo que escribe William Barclay, que es un historiador sobre el camino. Dice: la carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar, el mar Muerto, cerca del cual está Jericó, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que en menos de 30 kilómetros, la carretera salva un desnivel de 1200 metros. Era una carretera estrecha, bordeada por rocas, con vueltas y revueltas que lo hacían terreno abonado para los bandoleros. En el siglo V, Jerónimo nos cuenta que todavía la llamaban el Camino Rojo o de la Sangre, Adumín, como leímos ahora. En el siglo XIX todavía había que pagar dinero de seguridad a los jeques locales para usar esa carretera. Hasta el principio de la década de los 30, el famoso autor de libros de viaje, H.V. Morton, nos dice que le advirtieron que llegara a su destino antes de que se hiciera oscuro, porque un cierto Abu Gilda acostumbraba a detener los coches y robar a los viajeros o turistas, escapándose a las montañas antes de que la policía pudiera llegar. Cuando Jesús contó esta historia, hablaba de algo que sucedía con frecuencia en la carretera de Jerusalén a Jericó. Es un camino fuerte, bravo. No sé si compararlo con la Carpio o algo así, ¿verdad? Es una historia, pero el camino es real. Jesús está haciendo esto para que la gente diga: wow, yo he pasado por ahí. A mí me pudo haber pasado eso que le pasó al hombre que asaltaron. Eso es lo que Jesús está intentando en este momento. Y entonces, el lugar es real. Por ahí va caminando una persona, ¿okay? Y en el versículo número 30 vemos lo que le pasa a esta persona. Dice: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. De ahí, lo asaltan, le roban, le quitan las cosas que tenía este hombre, ¿ok? Despojado quiere decir ekduo en griego, quiere decir quitarle todo, desvestirlo. O sea, el hombre quedó sin nada. Si iba con camello, con mula, o sea, lo que sea que llevaban en aquel momento, y un bolsito para llevar algo, se quedó sin nada. El griego lo que nos dice es totalmente sin nada. El hombre necesitaba ayuda. No podía salir de ahí. Tras de eso vemos en que el versículo 30 dice que lo dejaron medio muerto. Necesita ayuda. Gracias a Dios viene la ayuda en camino. Versículo 31. Viene la ayuda en camino. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El hombre necesitado
Cuando Cristo empieza a decir, y descendió un sacerdote por el camino, seguramente toda la gente dijo, el iluminado, el virtuoso, el entrenado en misericordia, el santo, el que sabe ayudar porque tiene la ley escrita en su corazón, el que 1000 veces ha leído versículos como Levítico 19:34 que dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El sacerdote que seguro sabía Éxodo 23:4, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. El virtuoso, el sacerdote, se va, se hace el ruso, se hace el loco, pasó de largo, ni siquiera se preocupó por ver qué estaba pasando en ese momento, sino que lo que hace es irse. En Jericó vivían aproximadamente unos 12,000 sacerdotes en aquel momento. Era un camino constantemente recorrido por sacerdotes. Ellos no ministraban todo el tiempo. ¿Y el amor y la misericordia? ¿Dónde está? No se olviden el paralelo de lo que estamos viendo. Es una persona que hizo una pregunta. Y la misma persona dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero un sacerdote no me dio el ejemplo. Versículo 32. Asimismo, un levita, solucionado, viene el levita. Tal vez no es tan grande como un sacerdote, pero es un puesto también muy privilegiado. Es un puesto también entrenado en misericordia. Ellos servían los panes de la proposición en el templo. Los panes de la proposición son un símbolo de la misericordia de Dios. Claro, por supuesto, seguramente se van a detener a ayudarle. Por supuesto que sí. Pero ve lo que sigue en el versículo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otra vez. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Cristo quiere darnos a entender con este versículo? Es muy fácil. El sacerdote y el levita, la persona religiosamente entrenada, pasó de largo. No calificaban para salvarse porque no tenían amor. No calificaban, no tenían amor. Desechados completamente. La actitud de estas dos personas aquí es, no me quiero involucrar. Qué peste de actitud. Peste de actitud. No me quiero meter. No me toca a mí. Eso no es mío. Es culpa de fulanito. Yo no tuve nada que ver con eso. Entre menos me den que hacer, mejor. Qué peste de actitud. Vean, yo no mismo lo veo en la iglesia. Yo eso no lo voy a hacer. A mí no me toca limpiar. Hasta en el pastorado uno se lo topa. El ungido, el santo, el que no puede bajar del tercer piso, porque si lo tocan se ensucia. ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que más se ensuciaba. De sangre, de vísceras, de piel, de pelos de vacas, de reses, de lo que usted quiera ponerle ahí que se sacrificaba, corderos. Era el que más se ensuciaba. ¿Y cómo es que ahora ni siquiera se quieren ensuciar o agarrar una escoba para barrer? No, es imposible, eso no puede ser. Está mal. Pésimo. Ven, y para los que nos están escuchando, yo no quiero provocar que usted se rebele contra su autoridad. Respete su autoridad, es su pastor. ¿Ok? Aquí gracias a Dios no tenemos ese problema. Gracias a Dios. Entonces yo no quiero generar que usted se rebele, pero sí le quiero decir algo. Uno escoge qué tipo de cabeza quiere tener. Así como la mujer escoge su hombre como cabeza, que es decisión propia, el hombre también escoge a su ayuda idónea y es decisión propia. No se rebele. Pero si usted está incómodo, puede decirle a su pastor: yo no puedo estar aquí, lo siento. Yo no quiero su autoridad en mi vida. Voy a buscar otra. Con todo el respeto y la madurez que usted pueda tenerle a la persona. Porque es que usted no es un ejemplo de lo que la Biblia me dice a mí.
¿quién se ensució más que Cristo? El Dios en la carne fue el que se ensució más. Tanto así que Dios lo trató como pecado. Y usted me va a decir que no puede agarrar una escoba para limpiar. No, hombre, qué mal. Igual con nosotros las ovejas. Yo con eso no me meto, o eso no me toca a mí, o eso se lo dejo a los demás, o estoy muy cansado, o no lo quiero hacer. En Apocalipsis, leemos una descripción de la iglesia nuestra en hoy en día, la de la Odisea. Tibios, apáticos, indiferentes, conformistas, chineados. Hay que salirnos de ese molde. Dicho de otra manera, este sacerdote y este levita no estaban siguiendo la ley. No mostraron amor al prójimo. Pero viene el samaritano al rescate. Versículo 33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí hay un cuadro enorme, pero todavía no lo voy a ver, pero hay un cuadro enorme. Quiero que se recuerde esto. Hay un cuadro enorme con este samaritano. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí es importante que entendamos algo. El samaritano era lo más sucio de lo sucio. Era lo repudiado, era lo indecente, era la basura de basuras. Era algo que ni siquiera quería tocar. Era tan abominable que los israelitas, si le querían poner un apodo feo a alguien, era decirle samaritano. Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo comparan a la par de tener un demonio. No era nada común ni permitido acercarse a un samaritano, porque era sucio, era guácala. Por eso es que cuando llegamos a Juan, al capítulo 4, cuando nos topamos a la mujer samaritana que se topa con Jesús, ella le dice algo muy interesante. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y un sucio, cochino y desagradable samaritano no se hace el de la vista gorda. Fue movido a misericordia. Ahora, tal vez para darles un poco de trasfondo. Voy tarde, pero no importa, yo creo que esto es importante. Hablemos del samaritano. ¿De dónde nace? ¿De dónde salió el samaritano? Pues es un poquito de historia, voy a ir muy rápido porque ya vamos un poquillo tarde, ¿ok? Los samaritanos básicamente se les reconocía como extranjeros. Pueden ver una referencia en Lucas 17:15, por si lo quieren apuntar y lo pueden buscar por ahí. Todo empezó con la división del reino de Israel. En algún momento Israel estuvo todo unido. Estoy refiriéndome a las 12 tribus, ¿verdad? David logró edificar el reino y se lo dejó a su hijo Salomón para que Salomón lo continuara. Salomón empezó a hacer un poco torterillo. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 11. Todo el capítulo de Primera de Reyes 11 habla sobre esto. Y Salomón se empezó a juntar con muchísimas mujeres, ¿ok? Ahora, esto obviamente era prohibido por la sencilla razón de que obviamente las mujeres poco a poco hicieron que él abandonara a su Dios y buscara un montón de ídolos y le empezara a servir un montón de ídolos. Esto enfureció muchísimo a Dios y en algún momento Dios le dijo a Salomón: usted va a perder el reino porque está demasiado mal portado. En Primera Reyes 11:11 Jehová le dice a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. 10 tribus se quedan en el norte de Israel, 2 tribus van al sur. Las tribus empiezan a dividir, ¿ok? Pero esa división básicamente sucede porque en un momento, cuando Salomón ya estaba a punto de perder cuando ya había perdido el reino, ¿ok? Salomón se murió y la gente más bien hizo fiesta, porque además de que estaba idolatrando muchísimo, los impuestos que estaba poniendo eran exorbitantes.
Entonces, cuando esto sucede, Dios le dice a una persona que se llama Jeroboam, le dice, usted se va a hacer cargo de 10 reinos, usted se los va a llevar para el norte, ¿ok? Pero después de esto, ¿okay? Cuando Salomón muere, el reinado queda a cargo de su hijo Roboam. Roboam entonces hace algo inteligente y también hace algo tonto al mismo tiempo. Llama a los ancianos del pueblo y les dice, ahora que mi padre murió, por favor ayúdenme a reinar, denme un consejo. Los ancianos del pueblo se juntan y le dicen, no reine con mano dura. Su padre reinó con mano dura. Suavice un poco las cosas. Trate bien al pueblo. Tratándolo bien, el pueblo va a responder. Después de hacer eso, se fue donde los jóvenes del pueblo y les dijo lo mismo. Y los jóvenes le contestaron, usted reine con mano dura, porque cuando a la gente se le trata bien, se revela. ¿A quién hizo caso Roboam? A los jóvenes. El pueblo se rebeló, las tribus se dividieron. Las que se fueron al norte, las 10 tribus, de las 10 tribus que se fueron al norte, se fueron a un terreno que se llamaba Samaria. En Samaria vivían samaritanos. Cuando en el 722 a.C. Babilonia invade Samaria, ¿okay? Lo que hacen allí es llevarse a muchísima gente, lo sacan de ahí y dejan muchísima gente para que cultive, para que pueda producir para el reino babilónico en ese momento, ¿okay? Cuando sucede esto, muchos de los babilonios que invaden Samaria, ¿okay? Se empiezan a mezclar con los samaritanos en ese momento, y de ahí nace la impureza de Samaria. De ahí nace la impureza de Samaria. Este es el odio tan grande que tiene Israel por Samaria, por ser un pueblo mezclado. Y es un odio muy grande. Pero el odio no era mutuo. En Esdras capítulo 4 a capítulo 6 y en Nehemías capítulo 2 a capítulo 4, Israel está reconstruyendo el templo y los samaritanos se presentan para decir, ¿necesitan ayuda? Aquí estamos, les ayudamos. Los echaron, va para afuera, dale de aquí. En el año 128 antes de Cristo, ellos empiezan a construir, como en el año 100 más o menos, ellos empiezan a construir un templo, porque ellos no tenían templo, en el monte Gazirim, que queda en Samaria. En el año 128 los israelitas suben a Gazirim y les destruyen el templo. Ningún israelita ponía sus pies en tierra samaritana. Si querían ir a Galilea, o atravesaban Samaria, que era más cerca, o rodeaban toda Samaria para llegar a Jerusalén. Ni siquiera tocaban la tierra. ¿Por qué les digo esto? Bueno, muy sencillo, porque cuando este samaritano pasó y vio a una persona ahí tirada, su odio pudo haber reverdecido y decir, qué rico, tome, se la ganó papá, me alegra, qué rico que me sabe. Pero este samaritano es diferente. A ese samaritano no le importa. Y vean lo que dice, él se movió a misericordia, le dolió en su corazón y se movió a misericordia. Increíble. Había 2 hombres sin amor, 2 religiosos que no tenían amor, y un hereje exiliado, impuro, cochino, marginado, tenía un amor enorme. Este hombre ama, ¿y de qué manera ama? Vea el ejemplo de cómo ama. Versículo 34. Lucas 10 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean, este samaritano se arriesgó a que le estuvieran tendiendo una trampa. Era muy común que alguien se tirara en el camino, se hiciera el muerto, para que cuando yo bajara a atenderlo, me asaltaran a mí. Eso pasa hoy en día también. Es muy común. Puso su vida en peligro, pero no le importó. Dio de lo que tenía a alguien que no conocía. Vean, él da de su vino y su aceite, ¿okay? Son 2 cosas que usted los puede trazar en la Biblia, que siempre las llevan los viajeros: vino y aceite. Génesis 28:18 y
Josué 9:13, pueden buscarlo cuando estén en sus casas. El vino era utilizado para desinfectar heridas y golpes. El aceite era para aliviar el dolor y evitar infecciones. Pero vean que este samaritano lleva todo un tratamiento. Primero le echa el vino para desinfectarlo, seguro lo limpió ahí con un pañillo que llevaba o algo por el estilo. Después de echarle el vino, agarra el aceite y le derrama el vino y también se lo pasa por encima. ¡Wow! O sea, no fue que lo juntó y dijo, vámonos de aquí porque nos van a asaltar. No, él se tomó su tiempo para chinearlo ahí mismo. Ojo, es alguien que no conoce. Y además es un enemigo acérrimo y a muerte, porque es un judío y él es samaritano. Pero no para ahí el asunto, lo pone en su medio de transporte, porque dice poniéndolo en su cabalgadura, no sabemos qué será el medio de transporte que tiene en ese momento, y lo lleva al lugar más peligroso que puede haber o que podía existir en Jerusalén. Un mesón. El mesón era una cueva de ladrones, de estafadores. Era una cueva de gente mala. Era una gente que a veces incluso eran pagados para matar otras personas. Los malvados, los inescrupulosos, las personas que tenían odio en su corazón se reunían en los mesones. ¿Quién hace esto hoy en día? ¿Usted? ¿Yo? ¿Alguna vez en su vida lo ha hecho? Y tras de eso el samaritano se queda ahí durmiendo. 35, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. Vea que dice otro día, o sea, se quedó el día ahí. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. De su bolsa saca plata. Lo que más nos duele a usted y a mí tal vez en algún momento sacar la plata. Lo más barato que podía costar una noche en un mesón era un 32º denario, por lo que entonces 2 denarios podrían equivaler a 64 días de alojamiento y atención. 64 días de alojamiento y atención. Y tras de eso le dice, y si le falta, yo se lo pongo. Ahora se expone a extorsión. Recuerden que los mesoneros eran malos. Él podía regresar 2 días después y decirle, mira, le pagué ahí estadía en el hospital Cima, vaya echando, me costó 100 denarios. Y esta persona ya se había comprometido a pagarle a alguien que ni siquiera conoce. ¿Quién ha hecho algo así por alguien? De nosotros. Es que eso solo lo hace uno por uno mismo. Eso solo lo hace uno por uno mismo. Y ese es el punto, recuerda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese samaritano es el mejor ejemplo que puede haber de una persona que ama a alguien como a uno mismo. Ahora, la pregunta es, ¿quién ama así? Y usted me puede decir, yo hace 2 años hice eso con alguien. Muy bonita la experiencia. Me llenó mucho, espiritualmente. Sí, pero Dios demanda que eso sea al 100%. ¿Sí? Sin justificación alguna, ¿verdad? Esta persona ayudó. A usted y a mí cuando nos llegan a pedir plata, lo primero que pensamos es, seguro es para droga, no le voy a dar nada, que vaya a bretear, quién sabe quién anda asaltando, y empieza a ponernos justificaciones. Ahora, mi punto aquí no es darle todo lo que usted tiene a la persona que le pida. Mi punto es que no podemos amar al 100% ni a Dios ni al prójimo. Ese es mi punto. Y la historia aún es más ilustrativa para este intérprete de la ley.
Él ya debería estar pensando, wow, este samaritano está solo, pero yo no puedo ser como el samaritano, no lo logro, nosotros no lo vamos a lograr. Y la estocada final, me encanta la estocada final de Jesús en el versículo 36, ve la estocada final. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Qué buena pregunta. O sea, no hay cómo fallarla. No hay cómo fallarla. Pero bien, vean esto. Yo quiero que entiendan muy bien esto. Vean la pregunta del intérprete de la ley en el versículo 29. Vean la pregunta. Él dice, ¿y quién es mi prójimo? Vean la pregunta de Cristo. ¿Quién probó ser el prójimo? Es que no es preguntar quién es mi prójimo, es preguntar quién se ofrece, quién se mata, quién da lo que tiene, quién se arriesga, siempre, 24/7, todos los días, todos los segundos de su vida, con lo que tiene, sin escatimar, sin pena, sin dolor, sin compromiso, sin esperar nada a cambio. ¿Quién? Nadie. Nadie. No podía evitar la verdad. Tenía que contestar, el prójimo es el samaritano, es obvio. Y entonces Jesús lo remata con el versículo 37 y le dice, él dijo, el intérprete dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Claro, no hay otra respuesta. ¿O sí? Si usted me dice que sí, voy a empezar otra vez el mensaje entero. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí esa persona tuvo que haber pensado, otra vez me dijo lo mismo Jesús, que vaya a hacer lo mismo. Y no se puede. Se podrá una vez, 2 veces, 3 veces, pero toda la vida no se puede. Es que no se puede amar así. No se puede. Usted no se va a salvar por amar a Dios al 100%, porque lastimosamente, humanamente, usted no lo puede amar al 100%. Vea, si usted dijo una mentira ayer en la noche, usted no amó a Dios en ese momento. Listo. Ya no me diga que lo va a amar al 100%. Perdón, pero no se puede. Si usted le mintió a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa ayer, ya no lo amó al 100%. Lo siento. Si usted quiere salvarse así, no se va a salvar así. Y cuando le digo salvarse, me refiero a su vida eterna. Así no se va a salvar. Nadie puede vivir un tipo de amor así. El que quiere vivir por las reglas, morirá por las reglas. Oh, hubiera sido maravilloso que esta persona, este intérprete de la ley, hubiera dicho, perdón, no puedo, ayúdeme, ¿qué hago? Acepto mi pecado. Vean, yo esto se los dije la vez pasada. Cristo no solo nos perdonó por no amarlo, cuando éramos enemigos de Él, sino también que nos perdonó por no amarlo como nunca vamos a poder. Voy a decirlo otra vez, pues si no. Cristo también nos perdonó por no amarlo como nunca vamos a poder. Cristo también nos perdonó ese pecado. Ese también nos perdonó. Ahora, debemos intentarlo, ¿verdad? No me diga que usted va a salir de aquí como un tuco de hielo, ¿verdad? Y no va a amar a nadie, porque no se puede. Pues sí, ¿para qué voy a amar a nadie? No. Hay que intentarlo. ¿Ok? Hay que intentarlo. Ajá. Tenemos un fruto del Espíritu que es el amor. Hay que intentarlo. No me entienda que usted tiene que salir de aquí siendo un amargado. Por favor, entendamos bien las cosas.
Pero vea, si usted quiere amar a alguien, debemos socorrer al herido por el pecado, dándole el evangelio, salvándolo del infierno, de su pronta muerte espiritual. No con nuestro amor torcido y cochino, sino con el amor perfecto que es el amor de Cristo. Así es como lo salvamos. Y es el amor de Cristo que le presentamos, el amor de Cristo, no es el nuestro. Nosotros damos una muestrita nada más de que nos interesamos por la persona al llevarle el evangelio. Pero al presentarle el evangelio le estamos dando la entrada a que goce del amor de Cristo. Ese sí es perfecto. Ese sí es perfecto. Ese sí es maravilloso. A ese nadie le va a llegar ni a los talones. Ahora le dije que aquí había un cuadro en el Samaritano, ¿ok? Se lo voy a decir así: usted es el viajero pobre y en apuros. Satanás, su enemigo, vino, le robó, lo maltrató, lo golpeó, y en este momento usted está medio muerto en sus delitos y pecados. Le falta un poquitito para morirse. Está medio muerto. Porque si yo le dijera que está muerto, estaría en este mismo momento en el infierno. Está medio muerto ahorita. Usted es el viajero. Usted es como la representación del judío en apuros. Ve a un samaritano acercándose y de primera entrada piensa: ahí viene mi enemigo. Y cuando usted no se ha convertido a Cristo, cuando Cristo se acerca, usted lo ve como enemigo. Yo no quiero nada con Jesús, yo no quiero nada con Dios. Estoy enojado porque se me murió mi mamá hace mucho tiempo, o me enfermé, o se enfermó fulanito. Usted va a acercarse al buen samaritano, que es un cuadro perfecto de Cristo. Es el que mostró misericordia, es el que se acercó, es el que se arriesgó, es el que se ensució. De pecado se ensució, lo tocó. Nadie sabía si estaba muerto. Con solo tocar a un muerto no se contaminaba. El samaritano lo tocó. Jesús llegó y nos tocó a nosotros. Pero el samaritano necesita dejarse ir y decir: tóqueme, Señor, me arrepiento, estoy medio muerto, no puedo hacer nada, estoy lleno de pecado por todo lado, ayúdeme, venga, tóqueme por favor. En ese momento Jesús ya no se convierte en su enemigo, sino que ahora sí llega y lo auxilia, lo socorre, lo saca de su pecado. Cuando usted acepta la ayuda a través de su arrepentimiento por su pecado, Dios va a llegar, lo va a tocar y lo va a salvar. Si el judío hubiera dicho: no, un samaritano, no, vaya, que pase otro, hubiera muerto en sus delitos y pecados. Nadie más va a poder socorrerlo que un samaritano. No lo va a poder socorrer el Papa, no lo va a poder socorrer la Virgen, no lo va a poder socorrer el pastor de su iglesia, no lo va a poder socorrer el sacerdote ni el levita que vimos aquí. Es un samaritano. Y es un cuadro de Jesús. La persona impura que nadie quería llegó a ser la persona que lo salva. Auxilio, no puedo solo, debe ser la respuesta. Auxilio, no puedo solo. Él dio su vida por usted, murió para pagar sus pecados. Dios lo trató como pecado. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué va a hacer? Qué historia más profunda. ¡Ay, qué rico, qué delicioso! Pero hay una advertencia. Mateo 10:28, no vayan ahí, se los voy a leer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no es Satanás. Si vamos al contexto, está hablando de Dios.
¿Qué pide Dios? Arrepentimiento. No sea como este intérprete de la ley. Diga, sí, Señor, yo no puedo amar así como usted quiere. Yo miento, yo robo, yo adultero, yo veo cosas que no tengo que ver, oigo cosas que no tengo que escuchar, ando con amistades que no tengo que andar, tengo este vicio, tengo tal otro, yo peco todos los días, no te honro, no glorifico tu nombre, no tengo como número uno, perdón, Señor, me arrepiento, por favor, ayúdame. Y después de eso, viene el samaritano, Cristo se presenta y dice, aquí estoy, yo lo ayudo. Lo saco, lo limpio, lo levanto y sigo pagando lo que usted necesita hasta que usted se muera. Usted escoge si quiere ser el intérprete o alguien inteligente. Oremos. Ay, Señor, gracias, Padre, porque en algún momento te fijaste en nosotros, en algún momento viste nuestra suciedad, Señor, nuestra impureza de alma, Señor. Viste todos nuestros pensamientos juntos que no eran conforme a tu voluntad, Señor. Y te placiste en enviar a tu Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros, por cada uno de los pecados que habíamos cometido, Señor. Sin haber Él cometido ni un solo pecado, tú lo enviaste para que muriera por nuestros pecados y para que fuera nuestro sustituto, Señor, para que nosotros pudiéramos salir libres del castigo eterno que se llama infierno, Señor. Gracias porque es un regalo, no es por esfuerzo, no es una serie de reglas que debamos de seguir, Señor. Es un regalo simple y sencillo, como arrepentirnos, bajar nuestro orgullo y entregarte nuestra vida a ti, Señor. Es así de sencillo, Padre. Te pedimos para que por favor honremos esto, Señor, de tan sencillo que es, para que abramos los ojos y podamos comportarnos como debemos de comportarnos, Señor, y para que le llevemos el mensaje a las demás personas, a las personas que lo necesitan, a ese que está tirado medio muerto en el camino de la vida, para que podamos presentarle al samaritano, para que podamos presentarte a ti, Señor, y esa persona pueda disfrutar de la salvación. Gracias, Padre, por la noche de hoy. Te pido que bendigas el tiempo de comida que vamos a tener acá, el tiempo de compañerismo, Padre, e igualmente lo que resta de la semana, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Listo. La próxima semana estamos en Lucas 11, versículo 37. Vamos a estar del 37 al versículo 44. Vamos a ver un choque ahí entre Jesús y los fariseos, bastante bueno. Entonces, nos vemos la otra semana. Provecho. Pueden pasar ahí a comer algo.